transparencia y el color del cristalino, que disminuye la agudeza y la calidad de la visión. En otros países se operan más por disminución de la calidad que por la cantidad de la agudeza visual que tenga el paciente. O sea, el paciente puede ver 20-20, pero lo ven con mala calidad y no esperan a quedarse ciegos por catarata para decidir una cirugía de extracción del cristalino. Es un proceso, ya dijimos que era irreversible y progresivo. Entonces las cataratas no se pueden prevenir, es un tema fisiológico que nos va a ocurrir a todos. Entonces cuando preguntamos en historia clínica y me dicen, ¿se ha operado de catarata? O sea, obvio, si tiene más de 80, gracias a Dios, se opera de catarata. Entonces no es algo malo tener catarata y no es algo que se tenga que referir en una historia clínica que se operó de catarata, porque es algo natural. Excepto que sea operado de catarata traumática, catarata, no sé, patológica, no catarata fisiológica. Entonces, nos puede llevar a la ceguera, que lo habíamos visto también en la primera pregunta de clase, cuál es la primera causa de ceguera reversible en el mundo, es la catarata. Entonces, cualquier opacidad del cristalino se define como catarata, y cuando vemos la pupila blanca decimos leucocoria. Leucocoria. Entonces, en el ojo normal, cuando todos los medios están transparentes, la luz atraviesa todos los medios y hace su reflexión a nivel de la mácula, fovea, y todo bien. Cuando hay algo que interfiere en cualquier medio de refracción, por ejemplo en este caso el cristalino, no va a poder entrar la luz y no va a haber un proceso de fototraducción. Entonces, es la más frecuente, pero la única causa reversible de ceguera en el mundo. ¿Por qué es importante saber sobre la catarata? Porque primero disminuye la agudeza visual, genera que ceguera, afecta a cualquier edad y con una intervención oportuna el paciente puede recuperar su visión al 100%. Entonces, el cristalino, acuérdense que derivaba del ectodermo superficial, las tres Cs, cristalino, córnea y conjuntiva, derivan del ectodermo superficial. Es una lente, es un lente que tiene un poder de dioptría igual que la córnea. En este caso nos otorgaba 20 dioptrías al poder del ojo y la córnea 40 dioptrías, que hace un total de 60. Cuando tienen más o cuando tienen menos, ya hablamos de las ametropías, ¿no? De los vicios de refracción. Está ubicado detrás del iris, delante del cuerpo del vitrio. Está suspendido por los filamentos del cuerpo ciliar, que junto con el cuerpo ciliar y los procesos ciliares con los ligamentos hacían que modifique su poder dióptrico, si se ponía plano o si se ponía cóncavo. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, tiene dos funciones. Converge los rayos de luz hacia la retina y participa en la acomodación. Gracias a la triada, ¿se acuerdan? La triada que era miosis, contracción del músculo ciliar, que sería la acomodación, y que los ojitos se van para adentro, convergencia. ¿Bien? Entonces, y acá están las características más o menos de sus colores según las edades. Estos colores nos van a, según el envejecimiento del cristalino, clasificar las cataratas en corticales, nucleares, subcapsulares posteriores, según dónde se localiza la opacidad del cristalino. Entonces el cristalino está cubierto por una cápsula, está suspendido por una cápsula, y la cápsula es la que tiene la adherencia a los ligamentos suspensorios. Tiene una cara anterior, un ecuador, una cara posterior, y estas células epiteliales son las que se van como aplastando con el tiempo y van haciendo la catarata cortical. El núcleo es el que se endurece y es la que da la catarata nuclear, la que miopiza. Ya. Vamos a ver los factores de riesgo para adquirir la catarata, que son, además de la edad, han identificado otros factores, dentro de los cuales puede estar la historia familiar, por eso les dije, excepto que hayan tenido catarata a temprana edad. Diabetes, ya sabemos que da un tipo de catarata, que es las cataratas metabólicas, a cualquier edad de la diabetes. Los pacientes hipertensos, fumadores, la obesidad también está relacionada con cataratas a más temprana edad, las miopías
cirugías progresivas. Habíamos hecho de los refractarios de los miopes que tenían cataratas de un tipo también, cataratas a más temprana edad, y de un tipo, que era la subcapilar posterior. Exposición a la radiación ultravioleta. Esto es muy importante acá en la altura, porque la radiación ultravioleta del Perú es la más alta del planeta, y la mayoría de la gente que viene con catarata avanzada a temprana edad son gente que trabaja en la altura, que trabaja en el campo, que son estos que trabajan la chacra, que trabajan paseando. Entonces esas personas tienen catarata a los 60, 65 como máximo, a más temprana edad. El uso de corticoides también nos va a dar el tipo de catarata y no es muy parecida a la de la diabetes mellitus, que se llaman cataratas metabólicas, y obviamente que sí son traumáticas. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentamos? Los signos son la opacificación a nivel de la pupila, que la pupila se va a ver blanca, que la podemos fácilmente detectar con la linternita, iluminándole la pupila en forma directa, y vamos a poder ver la leucocoria, la cual ya está. O también lateral, de forma lateral también se puede evaluar. Los síntomas. Vamos a, lo primero que manifiesta el paciente, lo primero es disminución de la agudeza visual o visión borrosa. También vamos a encontrar una disminución de la sensibilidad al contraste. ¿Se acuerdan en los test de ojo seco? Les mostré unos test que eran como rayitas, así verticales, blanco, negro, ya. Entonces en otros países les dije también en esa clase que ese test se usaba también para el tema de diagnóstico de disminución de la sensibilidad al contraste en pacientes con catarata, para determinar el momento ideal de su cirugía sin esperar que se vuelvan ciegos por catarata. Entonces cuando no ven bien el contraste, no es necesario que tengan una agudeza visual de 20-200 para operarse de catarata. Con 20-30 con mala calidad de contraste pueden operarse de catarata. En el tema también de los colores, hay pacientes que yo tuve la experiencia de operarlos, y por ejemplo una señora que odiaba, me dijo el morado, y cada vez que venía con una camisa morada. Y dice que cuando lo operé de catarata, recién se dio cuenta que era morado lo que ella se ponía. Ella juraba que era rojo. Imagínense cómo afecta el contraste en esos pacientes su calidad de vida, ¿no? El mal contraste. La otra, hay pacientes que conducen y tienen mucho deslumbramiento. Entonces, por la catarata, sufren al conducir de noche. No quieren manejar de noche porque les deslumbra mucho las luces de los carros. Porque el deslumbramiento es eso, cuando ves como que el tipo no bajó a la luz, ¿viste? A baja, ¿cómo dicen? Alta y baja, ¿no? Está como que en alta todo el tiempo, ¿no? Eso les provoca el deslumbramiento. También los cambios miópicos en la receta de los anteojos cambia continuamente. Por ejemplo, el paciente que te dice, este anteojo lo cambié el año pasado y ya no veo bien con esto. O te dicen, no, esto no, seguro que tiene catarata porque lee sin anteojos. Y es porque se ha vuelto miope. Y lee muy bien. Tú le operas la catarata a ese paciente viejito, que su vida es igual que la del niño, que es todo de cerca, y se va a quejar terriblemente, va a decir, ahora no leo, yo leía bien, ¿para qué me mostró la catarata? ¿No? Entonces tienes que conversar eso con el paciente y explicarle que quizás sí, lee bien, pero no ve ni la cara de la gente que está acá a cuentadedos. Entonces, por eso hay que evaluar bien y decir, a ver, si te dice el paciente, no, ya no puedo leer, quizás leía el año pasado sin lentes, pero ya ahora no, listo. Ya él tomó la decisión de que se puede operar. Pero si tú lo operas y está leyendo perfecto, o sea, te va a hacer un juicio, ¿por qué? Porque le quitaste lo que estaba haciendo bien, sin anteojos, estaba leyendo. Después también esto, existe la diplopía monocular. Acuérdense que la diplopía es la visión de doble imagen. Entonces, normalmente la diplopía se manifiesta con los dos ojos. Entonces, en cambio, ellos tienen con un ojo ven doble, con el ojo que tiene la catarata. Porque hace cambios, o sea, la luz entra y según cómo esté la opacificación del cristalino, puede provocar una doble imagen como un astigmatismo, algo así, que hace dos focos en la retina, porque donde entra, luego que la catarata no es toda completa, es como que puede ser cortical, que ahorita la vamos a ver, nuclear, como les acabo de decir, subcapsular posterior. Entonces, por donde permite la entrada de luz, puede llegar a un foco en la retina y por el otro lado al otro foco de la retina. Es como un astigmatismo por la catarata. Después, obviamente, sobre todo se quejan de que ven muy mal cuando no hay luz. ¿Por qué? Porque ya le está quitando la luz, la catarata, al ojo,
Y obvio, si no hay luz ambiental, mucho menos van a ver. Luego tenemos esto del encandelamiento y del deslumbramiento y los problemas con el brillo de las lámparas. Hay gente que ve peor de día y hay gente que ve peor de noche. Entonces, según el tipo de catarata, algunos ven peor de día, por ejemplo en las subcapsulares posteriores, y otros ven peor de noche, por ejemplo en las corticales o nucleares. Y todo el resto son ya la mala calidad de visión, como los halos, el encandelamiento o el deslumbramiento. Dentro de la clasificación tenemos, según el origen, se definen como cataratas congénitas, cataratas adquiridas y cataratas secundarias, según el origen. Después tenemos según la localización y después según el grado de madurez de la catarata. Según acá están los tres, ¿no? Leucocoria, hay que ver ahora de qué hablamos. Ya. Entonces, según el origen, las congénitas aparecen a los pocos meses de vida. Son la causa más frecuente de leucocoria en los niños, en el infante, y pueden deberse a infecciones del primer trimestre, pueden ser hereditarias, pueden ser por cromosomopatías o alteraciones metabólicas en la madre, por ejemplo la diabetes gestacional. Van a causar en este caso ambliopía, y la ambliopía obviamente va a ser una ambliopía muy severa y pueden ser considerarse ciegos. Porque según la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, te clasifica, ¿no? Si ves menos de 2400, que es la letra E, ya lo consideran ciegos funcionales. Si no hay ninguna cirugía, ni un anteojo, ni un lente de contacto que haga que vea más de eso, lo consideran ciego funcional. Entonces, estas son, a ver, Daniela, ¿en qué caso se considera una urgencia oftalmológica? Tienes un bebé que tiene catarata congénita bilateral y tienes un bebé, estás en la punta del cerro y tienes solamente para derivar ya a uno de ellos. Y es tu decisión como médico de esa posta elegir a cuál mandas. Digamos que estás en esa encrucijada. Dos bebés, gemelos, nacieron juntos de hecho. Entonces, uno le ves y dices leucocoria de ambos ojos. Y en el otro le ves leucocoria de un ojo. ¿A quién mandas primero? Cállense, todos se llaman Daniela. El de uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se te ocurrió, porque te cayó mejor de chiquito, te parece más bonito. Porque en el caso del otro, ya los ojos están afectados los ojos, sí. Pero tú estás eligiendo cuál vas a salvarle el ojo. Vas a elegir al que tiene catarata monocular o al que tiene catarata binocular. Según tú, elegiste al de monocular, pero tu respuesta es porque consideras que el que ya tiene catarata binocular ya fue. O sea, chau. Ya quedó así, le salvaré al que tiene catarata monocular. ¿Esa sería tu respuesta? ¿Elegirías al de monocular? ¿Pero por qué? Dime, no sé, porque me cae bien, porque me parece que lo puedo salvar. ¿Alguien? Jorge. Porque... ¿A cuál? Al monocular también, ¿Ya? pero porque la ambliopía se produce cuando uno no ve bien, entonces en ese paciente como no ve bien, aunque después le haga ya se va a quedar ciego. A ver, repíteme. Elegimos el de monocular porque el que tiene binocular puede esperar un poco más que el otro. ¿Ya? Sí. Porque el de monocular está recibiendo información de un ojo y no del otro. Sería peor. No. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Tú? Doctor, ¿sería por el riesgo de la ambliopía? O sea, Todos tienen riesgo de ambliopía, los dos bebés. Por eso sí, pero estamos viendo cuál tiene más riesgo, el de monocular o el de binocular. no, pero puede ser el de más riesgo es el monocular porque en el binocular no tiene una competencia entre los dos ojos. O sea, parecido a lo que dice Jorge. Excelente unido. O sea, la definición de Jorge está excelente y tú la has terminado de completar, Berenice. Por eso, el urgente es el monocular.
y le pones punto. ¿Quién está llevando los puntos? Le pones punto a Jorge y a Berenice. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el que tiene catarata binocular, mal que mal, los dos ojos están tapados, ninguno está recibiendo información. ¿Qué tipo que se opera? Se operan los dos juntos y los dos van a recibir información en el momento. Pero el otro ya está recibiendo información de un ojo y el otro está anuladísimo. Entonces tiene mayor riesgo de ambliopía el de monocular que el de binocular. Muy bien, chicos. Por eso es importante saber definir. Ahora, estamos viendo los dos ojos blancos y en este estamos viendo un reflejo rojo en un ojo y leucocoria en el otro. Ahora, puede ser que el monocular también pueda, o el binocular pueda tener retinoblastoma. Puede ser un cáncer de la retina también del bebé, un oncológico grave. Entonces, de todas, los dos son urgentes. Pero si yo tuviera que elegir uno, pues nada, prefiero el monocular urgente. Dale prioridad. Luego tenemos las cataratas. Estamos dentro del origen, a las adquiridas, que pueden ser la más frecuente, las seniles, porque hemos dicho que es algo natural y fisiológico. Generalmente se desarrollan de manera binocular, aunque un ojo puede avanzar más rápido que el otro. Y las etiologías son multifactoriales, ya las hemos nombrado, además de la edad, todas las causas que podrían provocar catarata. Y generalmente son las que miopizan, entonces vamos a ver las nucleares, o sea, las que cataratas nucleares son las normalmente por edad, las seniles. Ya. Dentro de las cataratas pediátricas pueden ser unilaterales, bilaterales, congénitas o adquiridas. Las adquiridas pueden ser por traumas o por inflamaciones de la túnica media o uveitis. Las congénitas generalmente se manifiestan antes de los 6 meses y las adquiridas son el resto de las causas secundarias, que pueden ser por trauma o por inflamaciones, que son las más frecuentes en la infancia. Las hereditarias o esporádicas son las que vienen en la información genética y las esporádicas son porque ocurrió algo, tal vez durante el embarazo, puede ser una infección del primer trimestre, alguna situación que provocó alguna opacidad en cristalino. Aisladas o asociadas a patologías oculares y sistémicas. Es posible que el ojo sea sano o que no tenga ninguna alteración, o puede ser que un ojo sea muy pequeño como microftalmia, o un ojo sea muy grande como miopía, o tenga una córnea pequeña, o sea, una alteración anatómica en el resto de la formación del ojo. Estas pueden estar asociadas a patologías sistémicas también, como puede ser, por decirse, aisladas o asociadas a patologías de formación anatómica del globo ocular, como córneas pequeñas, globos oculares pequeños, globos oculares grandes, o asociadas a patologías sistémicas, como asociadas a alteraciones metabólicas como la diabetes, la galactosemia, las enfermedades en general metabólicas, sudocorticoides, etc. También otra clasificación las pone como estables o progresivas. Las estables están igual por muchos años y las progresivas obviamente están aumentando y aumentando. Y según la morfología, ya hemos dicho dónde afecta, en qué parte afecta el cristalino, corticales, nucleares. Dentro de las pediátricas están estas que son las polares, anteriores y posteriores, que están en los polos del cristalino, y las subcapsulares posteriores. Entonces, ¿cómo orientarnos cuando vemos una catarata? Las cataratas bilaterales son generalmente hereditarias, tienen un patrón de herencia autosómica dominante, también pueden deberse a infecciones del primer trimestre como las TORCH. ¿Saben qué son las TORCH, no? ¿Alguien me dice qué son las TORCH? A ver. Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, VIH. ¿Algo más? ¿Falta? ¿Ah? Eso también, ¿no? Las TORCH. Y las asociadas también a enfermedades sistémicas como la diabetes, la galactosemia y la trisomía del 21, que es el síndrome de Down. Entonces, acá te nombro, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones oculares anomalias cromosómicas según un número? El Down y bueno, el del 18 y un montón. Acuérdense que todas estas, hoy por hoy con el avance de la ciencia ya se pueden detectar in utero, ¿no? Se hacen unos estudios cariotípicos, así se llaman. Más si yo tengo antecedentes de tener familiares con Down, familiares con
X, cualquier alteración cromosómica, y tengo miedo que mi hijo nazca así, yo me hago mis estudios de cariotipo y puedo saber ya desde que está gestado que si tiene algo de esto, va a tener algo de esto. Y las cataratas unilaterales, la mayoría de las veces son esporádicas o están asociadas a enfermedades anatómicas del globo ocular, como hemos dicho, córnea pequeña, globo ocular grande, globo ocular pequeño, córnea grande. Acá te ponen persistencia del vidrio primario hiperplástico, que sería como cuando ustedes hacían la maqueta y no eliminaban en la maqueta el canal, creo que ponían el canal y el video, ¿no? Como que estaba presente con el vaso hasta el lente intraocular, o sea, hasta el cristalino. ¿De acuerdo? Que les decía que si eso no se eliminaba, es una patología y se llama vitrio primario hiperplásico. ¿Sí? Creo que se lo ve, a ver, me voy a buscar. Persistencia del vitrio primario. Entonces vamos a encontrar esta catarata. Mancha de Middendorf y la arteriola y arteria persistente. Ese es el cristalino que se está viendo en la catarata. Pero tienen ese tipo de catarata. Como que se ve un vaso, ¿ven ahí? Así. ¿Ok? Entonces es una catarata, en este caso, por persistencia del vidrio primario hiperplásico o formaciones anatómicas anormales, ¿no? Como disgenesia del segmento anterior. Y también obviamente las más importantes y las más frecuentes a veces son las traumáticas en el tiempo, pelotazos, caídas, ¿ya? Ok, entonces tenemos las cataratas congénitas, hemos visto algo de las adquiridas. Y vamos con las secundarias. Según origen. Una pregunta. En la caso de una catarata adquirida en niños menores de 8 años. ¿Pero de qué? ¿Monocular, binocular, asociada a o esporádica? Una esporádica. ¿Traumática? Puede ser, no, esporádica. Pero las esporádicas tenían cierta relación o sea, le descubrieron la catarata de casualidad, sin antecedente traumático. ¿Eso me estás diciendo? Sí, entonces lo que quiero saber es de que si esa es considerada también de emergencia. Y claro, tiene 8, ya fue. Es que tienes que separar las causas de la edad y de si es uni o bilateral. O sea, antes de que se termine el cierre de la visión, que se considera en el cerebro hasta los 13, en realidad muchos hablan de la plasticidad neuronal de los 7, 8 años, que es la mejor. Todo lo que te ocurra antes de esa edad puedes desarrollar la miopía. Todo lo que te ocurra. Pero si te ocurre después de eso, pues un golpe de pelota a los 15, ese ojito ya desarrolló visión. Entonces se supone que si tiene una catarata por trauma, se opera la catarata y vuelve a ver bien. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿quién tiene catarata? ¿Tú tienes? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Ah? Me da curiosidad. Como los niños se desarrollan su visión hasta los 8 años, tal vez la afectación de eso podría generar una secuela a largo plazo. ¿Todavía tienes duda? Dígame. ¿Todavía tienes duda? No, todavía. ¿Te quedó claro? Sí. O sea, ¿va a afectar o no? Depende. ¿No? Depende. ¿De qué? De la causa. Depende de la edad. Lo mismo me estás
Depende de la edad y si es de los dos ojos o es de un solo ojo. Tú me estás diciendo, una esporádica porque no se dieron cuenta, porque obviamente nunca fue un oftalmólogo y entró al, qué sé yo, al primer grado un optómetra que quería vender anteojos y le tapó el ojo a todo el mundo del lado y se dio cuenta que de ese ojo no veía. ¿Por qué pasa? Y que, o sea que dijeron, necesita lentes, pero no mejora con estetoscópico. Y si no mejora con estetoscópico, entonces el problema no es el anteojo, no es un anteojo. Entonces se ponen a investigar y descubren que tiene una catarata, pero tiene 8 años. Entonces obvio que es una urgencia. ¿Me entiendes? Bueno, sigamos. Entonces, ¿alguien más alguna pregunta? ¿No? ¿Está clarísimo como el agua? ¿Sí? Ya. Entonces, dentro de las secundarias, las más frecuentes, las de las secundarias, siempre hablamos de gente activa. Entonces, son las que generalmente tienen traumatismos y son las que tienen cataratas traumáticas. Generalmente son de un solo ojo, porque sería muy yeta que sea boxeador, que tenga de los dos. Y las inflamaciones. Entonces tenemos las uveitis anteriores, porque hay gente que tiene uveitis a repetición, pues es decir, crónicas. Los glaucomas agudos de ángulo cerrado también provocan catarata. Los miopes altos, catarata subcapsular posterior. Las distrofias hereditarias, las distrofias hereditarias que hablamos en la tercera retina, son enfermedades adquiridas, hereditarias, cromosómicas, que afectan familias enteras, donde hay una alteración a nivel de la retina y también genera tipo de catarata subcapsular posterior. Los diabéticos también catarata subcapsular posterior. Entonces acá tenemos, esta fotito sería de una traumática. Ven que no tiene forma la pupila está discórica y también está la catarata y parece que tuviera sinequias, o sea que el iris está pegado a la cápsula anterior cristalina. Esta catarata, vemos, a ver, parece mayor, no parece mayor. Esta es una catarata cortical, vemos los rayos de bicicleta. Y acá tenemos una catarata que aparentemente no se ve leucocoria, pero sin embargo, a través de la luz, del corte de haz de luz, de la hendidura, de la lámpara de hendidura que usamos en el consultorio, en la parte posterior vemos esta manchita que son las metabólicas. Esas son las subcapsulares posteriores en los diabéticos, en los retinosis pigmentarias, en los miopes. Entonces, seguimos dentro de las secundarias. La esclerodermia y la galactosemia también hemos dicho que están dentro de las metabólicas, pero la galactosemia es la única que se puede revertir, a retirar la galactosa. También los que se electrocutan también pueden hacer cataratas. Y obvio que un sinfín de medicamentos que pueden provocar cataratas, acelerar su aparición. Los corticoides, la clorpromacina, la amiodarona y la lopinol que se usa para la gota, la amiodarona que se usa para problemas cardiovasculares. ¿Y la clorpromacina qué se usa? ¿Sabe? Clorpromacina, busquen en internet. ¿Para qué se usa? Clorpromacina, antipsicótico, cierto. Clorpromacina. Ahí está. Por eso les preguntar qué medicamentos toman. Cuando yo confío, yo me busco delante del paciente, o sea, no me gusta nada, tengo que, no sé, porque me acuerdo de todo. ¿Me acuerdo? Ya. Entonces, entonces sí, estamos bien. Estamos entonces dentro de del origen congénito, adquirido y secundario. Dentro de estas, dentro de la otra clasificación, tenemos según el grado según la localización, vamos a ver. Ya. Según la localización, ahí tienen el dibujito, esta es la córnea, la cámara anterior, el iris, la cámara posterior, el cristalino, los ligamentos, los cuerpos, eso debieron dibujar en su dibujito. Y si querían, y sabían más, me ponían catarata cortical, nuclear, así. Ya, entonces, según la localización, bueno, hemos hecho corticales. Acá cuando afecta la parte próxima a la cápsula posterior,
anterior se llaman subcapsulares posteriores y las más clásicas o las seniles son las nucleares. ¿Bien? Eso según la localización. Entonces, ahí están las tres. El cristalino normalmente es transparente. Vamos con cada una. La subcapsular también existen las anteriores, pero no son muy frecuentes. Entonces existe esta, que es la subcapsular anterior, que es la metaplasia fibrosa del epitelio. ¿Vieron dónde estaba el epitelio cuando vimos la anatomía del cristalino? Bueno, ahí, la metaplasia fibrosa de ese epitelio provoca la subcapsular anterior. Después tenemos las posteriores, que son las más comunes. Acá hay mucho diabético, así que hay mucha subcapsular posterior. También hay mucha gente con artritis reumatoidea, así que hay mucha subcapsular posterior. ¿Por qué? Así es con artritis reumatoidea. Uso de corticoides. Porque les da mucho corticoide. Luego, estas subcapsulares, por ejemplo, son pacientes que en sus síntomas se van a quejar de peor agudeza visual con luz natural. O sea, que ven peor con la luz natural. En cambio, en las nucleares se van a quejar de ver peor con luz de noche, con poca luz o luz artificial o de noche. Entonces tenemos las subcapsulares posteriores, que son de los diabéticos, de los que toman corticoides, bla, bla, bla. Y el aspecto vacuolado o en placa. ¿Por qué afecta más ese catarata la luz natural? ¿Por qué? Porque hace el efecto de espejo, empavonado. Es algo empavonado, blandito, pero que es un espejo empavonado ahí atrás. Entonces hace reflejo. La luz se refleja y ven peor con luz natural. Luego tenemos las nucleares. Entonces, este es un corte de la lámpara de hendidura de la cara anterior y posterior del cristalino, donde se ve bastante amarillo el centro. Ese es nuclear, dureza, duro. Está relacionado con la edad. Hemos dicho que es el que más afecta la visión de los contrastes o de los colores, pero mejora su presbicia, porque se vuelven miopes. Entonces, ¿por qué? Porque aumenta el índice de refracción, lo vuelve más potente, más esférico. Por eso que los miopes tenían mucha potencia, los esféricos poca potencia. Por eso se corrigen al revés. Si tengo mucha potencia, me corrijo con menos. Si tengo poca potencia, me corrijo con más. Así. Y va aumentando esa coloración con el paso de los años y hasta que se vuelve cataratas negras. No sé si las tengo acá, ¿verdad? No, tampoco. Entonces, ya cuando se vuelven cataratas muy avanzadas, nucleares, subcapsulares, corticales. Esto le vamos a ver a las corticales. Acá. Tipos de cataratas. Bueno, ahí te van a mostrar cómo se ve, ¿no? Con el corte de las de luz, de la hendidura, la catarata subcapsular posterior, la nuclear, las corticales o una combinación de algunas también. Pero no es lo que yo quería. Yo quería mostrarles la versión directamente de la catarata. Esta cataratita viene en color. Inclusive llega un momento en que se empiezan a liquefactar. Es como que la corteza se vuelve más líquida, el núcleo empieza a flotar dentro de la corteza y se mueve dentro de las cápsulas. Entonces cuando uno las opera, las pinchas y sale como leche. Así. Las proteínas que tiene el cristalino son malas para el ojo. Te puede provocar una uveitis. Se inflama. Por eso está cubierto el cristalino por cápsula, para aislar ese material del resto del ojo. Si hay un trauma y me rompen mi cápsula con un cuchillo, todas las proteínas salen y obviamente me generan una inflamación terrible del globo ocular. Son tóxicas, digamos, las proteínas. Entonces, literal, son como lentejas, así, del mismo tamaño todo, que van endureciéndose, de lenteja hervida a lenteja cruda, digamos. El tema con ese tipo de cataratas es que empiezan a tener, es como que pesaran dentro de la cápsula y los ligamentos suspensorios van envejeciendo también, entonces empieza a moverse
catarata empieza a moverse dentro del ojo y eso se llama facodonesis. Acuérdense que pseudofáquico es lente ocular, fáquico es como subcristalino, catarata cuando tienen subcristalino opaco, facodonesis acá. Entonces, cuando hay facodonesis, hay mayor riesgo quirúrgico. Algunos pacientes no lo entienden. Acá. ¿Ven? Es como si se hubiera, capaz que es traumático esto, que no se ve muy opaco, pero se están viendo los ligamentos. Eso se llama subluxación del cristalino, porque se ha movido en sus... ¿Y qué le genera al paciente? Y cambios refractivos. Puede tener un astigmatismo falso, porque no le está entrando la luz por el centro, sino por el costado. Le genera astigmatismo. Entonces, a ver, vamos a ver si se ve en YouTube esto. ¿Cómo se mueve? ¿Dónde está? Ah, acá. Ya, entonces, vamos a ver. Ahí está. A veces parpadea nomás el papel. ¿Ven cómo se mueve el cristalino? Sí. Eso se llama facodonesis. Solamente el movimiento del ojito hace que se mueva el cristalino. ¿Ven? Entonces eso es peligroso porque en el momento de una cirugía todo se puede salir junto con su cápsula. ¿Bien? Bueno, hasta aquí llegamos, porque ya son las 4 y las chicas se tenían que ir. Yo salí. ¿Ya se vio? Ya. Entonces, terminamos la próxima. ¿Ah? Pero nosotros ¿Sabes qué? Se ha movido mucho, creo. Así se mueve. Ya, vamos.